Jojo Semi-Humanos es el ejército de las sombras. 31:40 Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 31 En ese momento, Olos y J. Kyle habían desistido de luchar. Simplemente querían confirmar la muerte de Jon. La idea de que Jon no estuviera muerto intensificó las heridas de J. Kyle. Olos ya había empezado a considerar la huida. Solo había podido enfrentarse a Polnareff después de la muerte de Jon. Ahora, decirle que Jon no estaba muerto significaba que tendría que considerar cuidadosamente su plan de escape. J. Kyle se secó el sudor de la frente, secándolo con nerviosismo. Oye, Olos, intenta usar a tu doble. Tras un momento de vacilación, Olos levantó su arma. Necesitaba saber el estado exacto de Jon. ¡Bang! El emperador disparó, y la bala se dirigió hacia el cuerpo de Jon. Polnareff gritó. Carro de plata. No le faltes el respeto al salvador de mi hermana que tengo delante. Controló el carro de plata, primero levantando una cortina de agua y luego asestando un tajo con su espada. Pero ¿cómo iba Olos a no reaccionar ante este ataque? Saltó a un lado, con la visión oscurecida atravesando la cortina de agua, y vio la bala. Mientras Olos observaba, la bala hizo un giro vertical en el aire, esquivando la hoja. ¿Qué? Exclamó Polnareff, moviendo su hoja rápidamente. La bala estaba ahora a menos de 30 centímetros de Jon, sin dejarle al carro plateado ninguna posibilidad de proteger su cuerpo. La bala se dirigía directamente a la cabeza de Jon, pero a solo 5 centímetros, pareció impactar contra una barrera invisible, deteniéndola bruscamente en el aire. Finalmente, la energía de la bala se agotó y cayó al suelo. Una mirada más cercana reveló escasas partículas negras que emergían del cuerpo de Jon. Estas partículas eran precisamente lo que impedía que la bala impactara. Los ojos de J. Kyle se abrieron de par en par. ¿Qué demonios? Claramente le atravesé el corazón. Una persona normal habría muerto hace mucho. Olos torció la boca. ¿Será que Jon no está muerto después de todo? No, esto se está descontrolando. Polnareff estaba rebosante de alegría. Genial. El señor Jon puede salvarse. Shirley. Llévalo al médico. Al oír las palabras de Polnareff, Shirley sintió un alivio. De acuerdo. Shirley se agachó de inmediato para ayudar a Jon a levantarse. Al ver esto, J. Kyle supo que tenía que detener a Shirley. De lo contrario, si Jon recuperaba el conocimiento, estaría muerto. El colgado. Rugió J. Kyle. Desde un charco frente a Jon, ajeno a la presencia de Polnareff, el colgado volvió a clavar su daga en el cerebro de Jon. Pero, al igual que la bala emperador de Olos, la daga se detuvo en seco a 5 centímetros del cerebro de Jon, como si hubiera golpeado una barra de acero, incapaz de avanzar más. J. Kyle arrastró su pierna herida unos pasos hacia atrás involuntariamente. Si antes no había estado seguro, ahora sí lo estaba. Jon no estaba muerto. Pero entonces J. Kyle respiró aliviado. Por suerte, lo había descubierto a tiempo. Podría haber aprovechado este tiempo para escapar rápidamente. El único obstáculo era el desconocido usuario de Stan que los perseguía sin descanso. J. Kyle empezó a debatir si correr o matar primero a Polnareff, incapaz de descifrarlo. J. Kyle quería comprender los pensamientos de Olos. Al darse la vuelta, vio que Olos estaba a decenas de metros de distancia, retrocediendo a paso firme. J. Kyle. Al ver que había descubierto su escape, se rascó la cabeza avergonzado y señaló el cuerpo de Jon. Maestro J. Kyle, le aconsejo que corra también, o Jon nos matará. Siguiendo la dirección del dedo de Olos, vio partículas negras emergiendo del cuerpo de Jon. A diferencia de antes, las partículas negras ahora eran lo suficientemente densas como para ser claramente visibles. Estas partículas se desprendían del cuerpo de Jon, formando una cortina negra del tamaño de un tanque de gasolina de restaurante. Se comprimía y se fusionaba continuamente ante él, y gradualmente una figura humana emergió de la cortina. Esta figura negra era completamente diferente del devorador de sombras que antes había roído la sombra de J. Kyle. ¿Qué es esto? ¿El doble de Jon? Murmuró J. Kyle con incredulidad, la respuesta más probable. Pronto, las partículas negras que rodeaban al doble humanoide se disiparon gradualmente, revelando la verdadera forma del doble desconocido.
Un stand humanoide de 1,95 metros de altura, vestido con un atuendo ninja negro y una máscara que le cubría la cabeza, revelando solo un par de ojos carmesí, carentes de emoción, se agazapaba ante la multitud. ¿Es este, el stand del señor Jon? Polnareff, que nunca había visto un devorador de sombras, supuso que era el de Jon. Pero Olox y J. Kyle estaban prácticamente perdidos en la mirada. Como usuarios experimentados de stand, sabían perfectamente que un usuario de stand solo podía tener uno. ¿Pero qué pasaba con este stand? Olox murmuró. ¿Un stand múltiple? Esta era la única explicación plausible que se le ocurría. Un stand múltiple, como su nombre indica, es uno o más stands poseídos por un usuario de stand. Obviamente, J. Kyle había pensado en esto y también había considerado las habilidades del stand de Jon. Una mordedura de la criatura más pequeña ya era bastante dolorosa, así que si esta gigante muerde, sintió que el dolor se intensificaba por las heridas de su cuerpo. Sin querer ser mordido de nuevo, J. Kyle retrocedió. De repente, el doble que tenía delante se movió, desenrollando su cuerpo acurrucado y poniéndose de pie. Su altura de 1,95 metros y una aura oscura y aterradora emanaban de él. ¡Corre! Ese era el único pensamiento en la mente de J. Kyle en ese momento. En un abrir y cerrar de ojos, se dio la vuelta, arrastrando su pierna herida, intentando correr hacia atrás. Las violentas zancadas hicieron que la herida de bala, que había dejado de sangrar, volviera a sangrar. Un dolor intenso recorrió su cuerpo, pero no le prestó atención. Su único pensamiento en ese momento era escapar de allí. J. Kyle corrió tan rápido como pudo, su curiosidad lo impulsaba a ver dónde lo había alcanzado el doble. Giró la cabeza, solo para ver que el doble, que había estado allí de pie, había desaparecido. El cuerpo de J. Kyle se congeló, sus piernas apenas podían mantener el equilibrio. Su mirada se desvió, intentando localizar al doble. Una profunda inquietud invadió el corazón de J. Kyle. Miró a su alrededor hasta que volvió a girar la cabeza. Un stand negro se encontraba cerca, flotando sobre su sombra. Sus ojos se encontraron, brillando de rojo mientras miraban fijamente a J. Kyle. Al ver al doble negro mirándolo fijamente, el corazón de J. Kyle dio un vuelco. Al instante siguiente, gritó. ¡Ah! No te acerques. Las piernas de J. Kyle cedieron y cruzó los brazos involuntariamente, como si eso bloqueara el ataque del doble. Justo cuando creía que estaba a punto de morir, el dolor insoportable desapareció. Abrió los ojos y miró, pero no había rastro del doble. Se ha ido, jadeó J. Kyle rápidamente. Desvió la mirada de nuevo, buscando al doble, y con ambas manos en el suelo, se puso de pie. Continuó arrastrando su cuerpo gravemente herido, pero al girarse, la mano del doble negro, que sostenía una daga antigua, apuñaló a J. Kyle. A J. Kyle se le erizaron los pelos y retrocedió rápidamente, pero la daga ya lo había alcanzado. Mientras miraba a J. Kyle con desesperación, la daga le atravesó el hombro. No puedo seguir así. Tengo que encontrar la manera de escapar. La mente de J. Kyle se aceleró con el deseo de sobrevivir. Su mirada se dirigió hacia Olos. Si alguien podía salvarlo, era Olos. Pero al verlo, J. Kyle volvió a desesperarse. Olos ya había huido, y solo se veía una tenue figura amarilla moviéndose en la oscuridad. Olos, sin aliento, corrió hacia adelante, sin querer quedarse ni un momento más. Justo entonces, presenció los movimientos del doble negro. Cuando J. Kyle se desplomó, el doble negro desapareció entre las sombras. Luego, reapareció detrás de él. Era un doble capaz de controlar las sombras. Y ahora que el sol se había puesto, el suelo estaba lleno de sombras oscuras. Era demasiado tarde para correr. Correr, la única forma de escapar, era escapar. Lo que Olos no sabía era que los stands de Jon, las bestias negras y rastreables, eran capaces de moverse entre las sombras. ¡Ah! Gritó J. Kyle de nuevo cuando la daga le atravesó los pulmones. Si bien los ataques de este stand no eran tan dolorosos como los del devorador de sombras, eran más ágiles y rápidos. Aún más aterrador, el stand negro no atacaba sus puntos vitales, sino otras áreas. Era evidente que el stand negro lo estaba torturando. No tardaría en morir torturado. Como no se podía confiar en Olos, no tuvo más remedio que escapar por su cuenta. J. Kyle controló al ahorcado y llegó al reflejo del agua, con la intención de usarlo para eliminarlo. El ahorcado extendió la daga, a punto de clavársela en el cerebro del stand negro.
Como si presintiera algo, el stand negro levantó ligeramente la cabeza y extendió la mano como para lanzarla, pero extrañamente, estaba vacía. Justo cuando J. Kyle se preguntaba qué hacía el doble negro, partículas negras se fusionaron repentinamente en su mano, y al instante siguiente, apareció un dardo. Con un silbido, al lanzar el dardo, este atravesó el aire con un golpe sordo. Al instante, el charco donde yacía el ahorcado se agitó con una poderosa ola, obligándolo a salir. Con el ahorcado destruido, el doble negro volvió a fusionarse en una daga, esta vez apuntando a la palma de J. Kyle y clavándola. La daga le atravesó la palma y luego, sin detenerse, se clavó en el tronco del árbol. ¡Ah! Duele. Los gritos de J. Kyle se volvieron roncos. Sus heridas lo estaban llevando al límite, pero el doble negro se negaba a soltarlo, atormentándolo sin descanso. Polnareff cubrió los ojos de Shirley, impidiéndole observar la escena. Shirley se tapó los oídos, le dio la espalda y fijó la mirada en Jon. Partículas negras seguían saliendo de sus heridas, reparando el cuerpo de Jon. Aunque Shirley no podía verlas, sí podía ver claramente una fuerza milagrosa que sanaba gradualmente las heridas de Jon. Mientras Jon seguía recuperándose, la mirada de Shirley se posó en su cuerpo. Su camisa se había rasgado de la batalla anterior, revelando su impecable figura. Shirley se sonrojó y se obligó a apartar la mirada, pero no pudo evitar continuar. Poco a poco, Shirley cedió a su compulsión, sin que nadie se diera cuenta, acercándose cada vez más a Jon. Mientras Shirley seguía absorta observando la figura de Jon, Jon abrió los ojos de repente. Jon, reanimado, se encontró con una mirada de fascinación de Shirley. El rostro de Shirley se sonrojó de inmediato y rápidamente se apartó de Jon. Jon se incorporó, sujetándose la cabeza. Sintió una sensación de alivio, tan refrescante como la última gota de pasta de dientes al ser finalmente exprimida en un cepillo de dientes. Al ver a Jon despierto, Polnareff se acercó de inmediato y lo ayudó a ponerse de pie, ofreciéndole su sincero agradecimiento. Señor Jon, muchas gracias por salvar a su hermana. Se lo pagaré. Jon parpadeó, mirando a Polnareff con expresión desconcertada. Su mente apenas había empezado a funcionar, recién despertado. Pero cuando miró a Shirley, que se cubría el rostro con timidez, finalmente comprendió. Jon dijo con indiferencia. Es solo una cuestión de conveniencia. Mi objetivo principal es ese tipo. Dicho esto, Jon avanzó a grandes zancadas. J. Kyle estaba cubierto de sangre, su cuerpo carecía de cualquier parte intacta. Como un erizo, estaba atravesado por dagas. Estas dagas lo inmovilizaban contra el suelo, evitando cada una puntos vitales, impidiendo su muerte inmediata. Esta era la profesionalidad de Jon como estudiante de medicina. J. Kyle apenas respiraba, incapaz de gritar, solo un extraño gemido emanaba de su garganta. Al ver a Jon acercarse, el doble negro abandonó el cuerpo de J. Kyle y le sirvió como un leal sirviente. Al ver que las heridas de Jon habían desaparecido por completo, J. Kyle sonrió aliviado. Este tipo no había usado toda su fuerza ni siquiera al luchar contra su madre, sino que la usó contra él. Ahora solo tenía un pensamiento: matar a Jon antes de morir. Aunque eso no funcionara, le arrancaría un trozo de carne de un mordisco. J. Kyle forzó las palabras. Sé que buscas a mi maldita madre. Acércate, te diré dónde está. Vamos, Jon. Si te acercas más, el colgado que se esconde ante mis ojos te cortará la cabeza. Jon entrecerró los ojos ligeramente y bromeó. Escuchar a un canalla como tú me da miedo ensuciarme los oídos. En cuanto Jon terminó de hablar, el doble negro se condensó en una katana y la clavó en el corazón de J. Kyle sin dudarlo. Las pupilas de J. Kyle se tensaron al instante, su cuerpo tembló y su boca se movió como si fuera a decir algo, pero antes de que pudiera abrir la boca, su vida había llegado a su fin. Se confirmó la muerte de J. Kyle. Para Jon, el proceso era más importante que el objetivo. Si rastrear a la abuela Enya significaba arriesgar la fuga de J. Kyle y permitir que el cabrón sobreviviera por un tiempo, preferiría matar a J. Kyle directamente. En cuanto a información sobre la abuela Enya, Jon ya no estaba tan desesperado. Sabía que ella no lo dejaría ir después de matar a su preciado hijo. Todavía podía obtener información sobre la abuela Enya simplemente esperando a que el asesino viniera a él. El vaquero anterior, Olos, era un excelente ejemplo. Jon no pudo evitar admirarlo. Había escapado ileso 3 veces seguidas. La habilidad del stand de este tipo era en realidad escapar, ¿verdad? Con la muerte de J. Kyle, el stand negro reanudó su papel como sirviente que custodiaba a Jon.
Además, las docenas de dagas unidas a J. Kyle se desintegraron repentinamente, transformándose en jirones de partículas negras que reingresaron al cuerpo del stand negro. Al ver esto, Jon especuló que esta era la habilidad de su nuevo stand, aprovechando la esencia de su stand, la bestia negra sin rastro, para crear armas. Pero si podía crear armas, quizás también pudiera crear otras cosas. Además, la sombra de J. Kyle, en la penumbra, comenzó a cambiar de forma al instante. Creció, luego se encogió, y al segundo siguiente, se transformó en una corriente de luz negra que fluyó hacia el cuerpo del stand negro. Jon percibió una palpable sensación de bienestar emanando del stand negro, como un sorbo de cola helada después de media hora de sauna. Jon se sujetó la barbilla mientras observaba la escena. Podía percibir claramente el crecimiento del nuevo stand. Tras devorar la sombra completa de J. Kyle, su velocidad y fuerza aumentaron. Este nuevo stand también poseía la capacidad de crecer consumiendo sombras, pero no podía crecer en tamaño como el devorador. Sin embargo, la mente de Jon se llenó de preguntas. ¿Su stand tenía algún requisito para las sombras que consumía? ¿Había alguna diferencia entre la sombra de un usuario de stand y la de una persona normal? Jon no tenía respuestas, así que tendría que volver a intentarlo más tarde. Entonces, Jon intentó controlar la división del devorador, tal como lo había controlado. Al segundo siguiente, una réplica idéntica a la negra emergió de su cuerpo. No, más exactamente, una copia directa. Al aparecer la nueva réplica, Jon pudo sentir claramente que el poder de la primera negra se debilitaba considerablemente. Parecía que la nueva operaba bajo las mismas reglas que el devorador de sombras, permitiéndole dividir su poder y crear múltiples copias. Jon continuó intentando invocar más, pero al final solo logró 3 antes de sentir que las partículas negras dentro de su cuerpo eran insuficientes. Jon murmuró: 3. Esta nueva réplica se parecía asombrosamente a los fantasmas del cuerpo de la sombra negra, las criaturas sombrías que acechaban en la oscuridad. Estos fantasmas poseían movimientos increíblemente humanos, capaces no solo de combatir, sino incluso de servir como guardianes de la casa, lo que los convertía en un grupo de sombras notablemente versátil y equilibrado. Ya que te pareces tanto a esos ninjas, ¿por qué no te llamas el fantasma bestia negra sin rastro? Ahora podía invocar hasta 3 fantasmas, contando con 3 guardaespaldas personales, o incluso niñeras. Los beneficios que le ofrecían a Jon eran simplemente incomparables con los del devorador de sombras de patas cortas. Hablando del devorador de sombras, quiso invocarlo para ver cómo cambiaba. Con un pensamiento, lo invocó, pero no hubo reacción, como si no existiera. Jon. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. Frunció el ceño, su mirada se dirigió a las 3 figuras fantasmales que tenía delante, y un repentino recuerdo lo asaltó. Sus stands estaban compuestos esencialmente por él mismo, la bestia negra y radiante, y las 3 figuras fantasmales la habían agotado por completo. Esta podría ser la razón por la que no pudo invocar al devorador de sombras. Primero recordó a las 3 figuras fantasmales e intentó invocar al devorador de sombras de nuevo. Efectivamente, el devorador de sombras apareció ante él esta vez. Y ahora, el devorador de sombras había crecido significativamente. De su tamaño original de ratón, había crecido al de un gato doméstico, y sus colmillos parecían aún más afilados. En cuanto apareció, soltó una extraña risa de jejeje. Luego, giró frente a Jon, como un cachorro que hubiera recuperado un frisbee lanzado por su dueño, mostrándoselo. Él también exhibía su cuerpo adulto. Sin embargo, a medida que crecía, su boca se volvía más babosa. Al verlo frotarse contra él, Jon lo pateó con asco. Cuando el pie de Jon hizo contacto con Shadow-Eater, lo atravesó. Jon. Normalmente, un cuerpo humano no puede tocar a un doble. Sin embargo, un doble sí. Jon dijo enojado. Quédate quieto, no te muevas y no te escondas. Shadow-Eater se esforzó por comprender el razonamiento de Jon, pero como su doble, obedeció sin dudarlo. Se quedó quieto. Jon entonces pateó. Cuando su pie hizo contacto con Shadow-Eater, Jon sintió como si hubiera pateado un balón de fútbol extremadamente duro. El retroceso le hizo doler el pie. Shadow-Eater salió volando, dando varias vueltas en el aire antes de aterrizar. Luego, como si nada hubiera pasado, continuó corriendo hacia Jon, frotándose contra sus pies, como si pidiera otra patada. Jon pateó de nuevo, y Shadow-Eater volvió a trazar un arco en el aire. Por suerte, Shadow-Eater es un soporte automático, y el daño no se refleja fácilmente en el cuerpo original. De lo contrario, Jon no jugaría tan imprudentemente.
Tras el regreso de Shadow Eater, Jon siguió intentando comprender los cambios en su stand. Primero lo dividió en otros más pequeños, lo que inmediatamente resultó en 9 más. Jejejeje, 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 ¿cómo fue tener 9 Shadow Eaters rodeando los pies de Jon y gritando? Jon expresó su molestia. Primero retiró a los 8 Shadow Eaters, dejando solo uno. Después, Jon intentó invocar a Ghost. Traceles Black Beast Ghost. Pero por mucho que Jon lo intentara, Ghost se negaba a salir, como una niña tímida. Era como si su novia no quisiera ver a su esposa. La mirada de Jon se confundió y volvió a mirar a Shadow Eater, que seguía saltando y divirtiéndose a sus pies. Retiró al último Shadow Eater y lo intentó de nuevo. Esta vez, Ghost fue invocado sin problemas. Jon finalmente lo entendió. Ghost y Shadow Eater tenían una relación de pareja con Jon. Y una novia no aceptaría que su pareja coexistiera con otra persona. Así que, si quieres que el devorador y el fantasma coexistan, en teoría es posible, siempre y cuando tengas el encanto necesario para que las dos novias se lleven bien. Pero, por desgracia, Jon no lo tiene ahora. Sin embargo, Jon intuye que tarde o temprano logrará que el fantasma y el devorador coexistan pacíficamente, e incluso más stands nuevos en el futuro. Después de todo, Jon siempre ha confiado mucho en su encanto. Mientras Jon terminaba de experimentar con su nuevo doble, Polnareff y Shirley vendaron brevemente a Amelie. Al ver que Jon regresaba, Polnareff se adelantó de inmediato y le estrechó la mano con cariño. Señor Jon, muchas gracias por su ayuda. Sin ella, ese cabrón habría matado a mi hermana. Jon apartó la mano con un gesto y dijo con naturalidad. De nada. Llámeme Jon. Matarlo es solo una cuestión de conveniencia. Lo habría hecho incluso si su hermana no estuviera aquí. De todas formas, Jon, salvaste a mi hermana. Nunca olvidaré ese favor, dijo Polnareff con seriedad. Shirley se sonrojó mientras escuchaba a escondidas la conversación de su hermano con Jon. Si era posible, quería pasar más tiempo con Jon. Jon sonrió levemente y dijo. Ahora que lo pienso, no he comido en todo el día. Si quiere recompensarme, invíteme a una buena cena. Al oír esto, Polnareff, que se veía serio, también sonrió y dijo. De acuerdo. El mercado aún no debería estar cerrado del todo. Iré a comprar algunos ingredientes. En realidad, Polnareff quería invitar a Jon a comer en un restaurante elegante, pero, por desgracia, andaba corto de dinero, así que tuvo que comprar los ingredientes y cocinar él mismo. Al oír que Jon estaba dispuesto a quedarse a cenar, Shirley lo miró y una sonrisa se dibujó en su rostro. La mirada de Jon se cruzó con la de ella, y por un instante, sus ojos se cruzaron. Tímidamente, apartó la mirada. Después, Polnareff y Shirley llevaron a Amelie al hospital y avisaron a sus padres y a la policía. Sin embargo, Jon no tenía tiempo para lidiar con la policía, así que usó su fantasma para encontrar un lugar de entierro para el cuerpo de Job Takel. También borró las pruebas de la batalla, que la lluvia habría borrado fácilmente. Tras tomar declaración, la policía clasificó provisionalmente el caso como un asesinato indiscriminado cometido por un drogadicto. Como no se pudo encontrar al asesino y la víctima no estaba muerta, la policía no fue tan agresiva en su investigación. Jon se escabulló fácilmente. A última hora de la noche, Jon por fin disfrutó de su primera comida caliente del día. Polnareff le había preparado una comida completa, incluso hamburguesas y patatas fritas para adaptarse a su desconocida cocina francesa. El plato principal estaba al alcance de Jon. Polnareff y Shirley solo tenían verduras y sopa delante. El único plato de carne era un plato de ternera que había sido recalentado tras haberse enfriado una vez delante de Shirley. Jon, hambriento todo el día, comió vorazmente. Al cabo de un rato, terminó la hora de comer y Shirley tomó la iniciativa de limpiar. Jon examinó los muebles y las comodidades de la casa mientras charlaba con Polnareff. Después de la comida, su relación se suavizó. Jon, no sé cuál es tu enemistad con ese cabrón. Preguntó Polnareff, cogiendo la tetera y sirviéndole una taza llena. Jon cogió la taza y dijo con indiferencia. Matarlo fue solo una decisión del momento. Después de todo, desprecio a esa escoria. ¿Y para qué vienes a Francia? No es turismo, ¿verdad? Polnareff se pellizcó la barbilla. Busco a alguien. Jon sacó un retrato de Diablo y se lo entregó. ¿Quién es esa persona? Me hizo algo imperdonable, así que debo encontrarlo y hacerle sufrir. El tono de Jon se volvió más frío. Al ver que Jon cambiaba de tono, Polnareff sintió aún más curiosidad. ¿Qué atrocidad le había hecho Diablo a Jon para provocarlo así? ¿Puedes decírmelo?
Los ojos de Polnareff estaban llenos de curiosidad. Jon dijo con indiferencia. Me mató, soltando las palabras como si fuera un saludo. Polnareff se quedó atónito ante la respuesta de Jon. Incluso Shirley, que escuchaba a escondidas en la cocina, dejó de fregar los platos. ¿Matarte? Polnareff miró a Jon con incredulidad y luego continuó. Pero si ahora estás claramente vivo, y acabas de comer tanto. ¿Cómo puede un muerto tener tan buen apetito? Por mi habilidad de stand. Podría ser. Polnareff recordó la aparente resurrección de Jon durante la batalla contra J. Kyle y Olox. Polnareff ya sospechaba que la habilidad de Jon estaba relacionada al menos con la recuperación. Jon se acercó a Polnareff y dijo lentamente. Mi stand, la bestia negra sin rastro, me otorga la capacidad de permanecer inmortal. Puedo resucitar de cualquier ataque letal. Generalmente, los usuarios de stand no revelaban sus habilidades a nadie, por temor a la posibilidad de filtrarlas al enemigo. La guerra de stands, sin embargo, era una batalla de inteligencia. Con información específica sobre un stand enemigo, incluso una persona común podría potencialmente derrotarlo. Por esta misma razón, Jon lamentó profundamente no haber leído toda la serie JoJo's Bizarre Adventure antes de cruzarse. De lo contrario, habría estado analizando desesperadamente las habilidades de los stands enemigos al encontrarse con ellos. Si tan solo conociera sus habilidades de stand, combinadas con la bestia negra indestructible, podría haberlos derrotado fácilmente. Desafortunadamente, no pudo. Aunque Jon había leído muy poco de JoJo, reconoció a Polnareff. Lo conocía como miembro del elenco principal de una serie de JoJo, y ser uno de los protagonistas claramente significaba que estaba del lado de la justicia. Dio la casualidad de que su búsqueda en solitario de la abuela MJ Diablo se había vuelto infructuosa últimamente. El mundo era tan vasto que, incluso si pudieran localizar a Diablo y a la abuela MJ en un solo país, encontrarlos sería increíblemente difícil. Así que Jon decidió buscar ayuda. Entonces apareció Polnareff. Sus habilidades de stand ya habían sido expuestas a Olox, quien huía, así que decírselo no sería gran cosa. Por supuesto, también era posible que Olox simplemente no fuera capaz de analizar las habilidades de stand de Jon. No, la capacidad de ser inmortal. Polnareff saltó de la sorpresa al escuchar las palabras de Jon. Podía suponer que la habilidad de Jon para mantenerse en pie era sin duda extraordinaria, pero no esperaba que lo fuera tanto. ¿Acaso la capacidad de ser inmortal no significaría que es directamente invencible? Shirley oyó el grito de su hermano y asomó la cabeza desde la cocina, molesta. Polnareff parpadeó, dándose cuenta de su error, y se recostó en su silla con torpeza. Se acercó a Jon y preguntó con incredulidad. ¿Por qué me hablaste de una habilidad tan poderosa? ¿No temes que se filtre? Jon dijo con seriedad. No tengo miedo, porque creo que eres una buena persona. Buena persona. Sí, yo, Polnareff, sí que soy una buena persona. No esperaba que lo vieras tan claramente. Polnareff se señaló con el pulgar derecho, y la sonrisa en su rostro ya no pudo disimular. Al ver que su hermano no parecía muy elegante, Shirley se giró con impotencia y continuó lavando los platos. Jon levantó el té, dio un sorbo a sus labios y sonrió con complicidad ante la mirada orgullosa de Polnareff. A Jon le gustaba bastante la gente con ese tipo de personalidad. Comparada con los tipos distantes, prefería el humor de Polnareff. Polnareff seguía riendo a carcajadas, y al instante siguiente vio a Jon mirándolo sin palabras. O sea, tengo algunas fortalezas en este aspecto. El rostro de Polnareff se sonrojó y dejó de sonreír bruscamente. Ignorando la vergüenza de Polnareff, Jon preguntó. Te he hablado de las habilidades de mi stand. ¿Puedes hablarme de las tuyas? La sonrisa de Polnareff se desvaneció y dijo con seriedad. Por supuesto, no hay problema. Mi stand, Silver Chariot, es un stand de espada con características de carro. Posee una esgrima feroz, rápida e inigualable. Jon arqueó una ceja. Tras una larga espera, Polnareff no continuó, así que preguntó. ¿Y entonces? La esgrima es la habilidad de Silver Chariot. Es poderosa, ¿verdad? Oye, Jon, deja de reírte. Polnareff parecía furioso. Jon respiró hondo, forzando a su sonrisa a desaparecer. Al fin y al cabo, los stands vacíos seguían siendo bastante escasos. Cada enemigo que Jon había encontrado hasta entonces tenía sus propias habilidades únicas. ¿Por qué estaba Polnareff tan indefenso? Un stand muy poderoso, dijo Jon con una mueca. Oye. Jon. Debes estar riéndote. Polnareff se acercó a Jon y se quejó con tristeza. Ja 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 ja.
Cuando Polnareff terminó de hablar, Jon no pudo contenerse y estalló en carcajadas. Por un instante, la sala se llenó de alegría. Justo entonces, Shirley terminó de limpiar la cocina y regresó a la sala, sentándose con cuidado junto a Polnareff. Al ver a Shirley en su sitio, Jon supo que era hora de ponerse manos a la obra. Jon dejó su taza de té, pensó un momento y dijo: Polnareff, necesito un favor. Al ver la seriedad de Jon, Polnareff dijo con la misma seriedad: Eres el benefactor de mi hermana, y también el mío. Haré todo lo posible por ayudarte en todo lo que puedas. Espero que puedas acompañarme en la búsqueda de Diablo y la abuela Enya. La mirada de Jon se endureció. Al oír esto, Polnareff guardó silencio. Al ver que su hermano no decía nada, Shirley habló primero. No hay problema. Mi hermano no es bueno en otras cosas, pero sí en la lucha. Aunque Shirley se resistía a dejar a su hermano, quien la había cuidado desde niña, ya que podía ayudar a Jon, superaría esta dificultad sola. Además, como Jon era su benefactor, no tenían motivos para negarse. Lo más importante era que Shirley comprendía a su hermano. Nació como hijo pródigo y no debería estar atrapado en esta pequeña aldea. Jon dijo lentamente: Shirley, este tipo de cosas requieren que tu hermano decida. Polnareff guardó silencio un momento, frunció los labios y dijo: Estoy dispuesto a ayudarte, Jon. Al oír la respuesta de Polnareff, Jon y Shirley se sintieron aliviados. Pero al instante siguiente, Polnareff continuó: Pero lo único que me preocupa es mi hermana, Shirley. Shirley replicó rápidamente: No te preocupes por mí, hermano. Puedo cuidarme sola. Polnareff ignoró a Shirley y continuó: Esta vez, J. Kyle me recordó que no puedo dejar a Shirley sola en mi pueblo. Ya veo. Fui tan presuntuoso, asintió Jon con pesar. Parecía que su plan de hacerse amigo de sus compañeros había fracasado. Después de todo, tenía familia, y la seguridad de Shirley era una preocupación. Shirley miró a Polnareff con frustración. Justo cuando Jon creía perdida toda esperanza, Polnareff continuó: Shirley empezará el instituto en unos meses. Es una buena estudiante y podría ir a París. ¿Puedo ayudarte entonces, Jon? Los ojos de Jon se iluminaron. No esperaba un giro tan repentino. El rostro de Shirley se iluminó de alegría al oír esto. Un buen acuerdo. No te dejaré sin tu sueldo. No te preocupes, te ayudaré incluso sin sueldo, Jon. Los dos hombres llegaron a un acuerdo en ese momento. En algún lugar de Egipto, en una habitación en penumbra, la abuela Enya se desplomó en el suelo, temblando. Tenía la cara y la espalda empapadas de sudor. Exclamó con dolor: Justo ahora, mi precioso hijo, J. Kyle, ha muerto. Se incorporó, agarrándose la cabeza, y dijo: Tengo un instinto paternal ante la desgracia que le ha tocado a mi precioso hijo. Al instante, heridas de cuchillo y mordeduras aparecieron por todo el cuerpo de la abuela Enya. Entonces, manaron chorros de sangre de las heridas. En un abrir y cerrar de ojos, quedó completamente empapada en sangre. Mi querido hijo. Sufriste tanto antes de morir. Puedo sentir tu dolor en estas heridas. Mi valiente hijo. Pero tú, que eres tan inocente y honesto, de verdad moriste. Debió ser ese bastardo de Jon quien usó medios despreciables. Maldito Jon. Te haré pagar. Los otros asesinos ya saben dónde estás. Jon. Debes morir de una manera trágica. La abuela Enya ardía de rabia y resentimiento contra su hijo, J. Kyle. Justo cuando estaba a punto de desahogarse, sonó el teléfono. La abuela Enya se detuvo, acercándose a la línea con una mirada siniestra. Respondió, y la voz feroz de Olos se escuchó. Oye, abuela Enya, busca a alguien más para esta misión. Jon no es alguien con quien puedas lidiar. Y el J. Kyle que me asignaste probablemente esté muerto. Hoyos, la voz de la abuela Enya estaba cargada de intenciones asesinas. Si la abuela Enya odiaba a Jon más que a nadie por matar a su amado hijo, Olos era el segundo. Si Olos hubiera podido matar a Jon la primera vez, habría muerto su amado hijo de todos modos. Además, Olos había decidido huir mientras su amado hijo sufría. Esto era algo que la abuela Enya jamás podría aceptar. En su opinión, el único deber de Olos era morir con su hijo. Ahora, quería que Olos fuera enterrado con él. Olos, esta misión fracasó, no es tu culpa. Te daré la recompensa, pero será mejor que vengas a Egipto. Necesito que mates a alguien por mí. Olos colgó el teléfono y suspiró suavemente. No esperaba que la abuela Enya fuera tan amable, pagando la recompensa incluso después del fracaso de su misión.
Ojalá hubiera disparado 2 veces al escapar para ganar tiempo para el maestro J. Kide. Jon abrió los ojos y descubrió que ya era la mañana siguiente, despertado por el timbre del teléfono. La noche anterior lo habían invitado a dormir en casa de Polnareff. Polnareff le había cedido su cama, durmiendo él mismo en el suelo. El teléfono seguía sonando, pero Polnareff, con su pijama de dibujos animados, dormía profundamente, despatarrado en el suelo. Jon se frotó los ojos legañosos y metió la mano en su bolso de viaje, sacando el teléfono. Hoy en día, los teléfonos son tan potentes que pueden romper nueces, y Jon no se atrevió a contestar estando acostado, por miedo a que le diera en la cara. Incorporándose en la cama y apoyándose en el cabecero, Jon finalmente contestó. Hola, soy Jon, dijo Jon, carraspeando. El sol ya estaba alto en el cielo, y dormir a esas horas no le sentaba bien con su personalidad disciplinada. Una encantadora voz femenina al otro lado de la línea dijo con una sonrisa. Jon, por mucho que intentes fingir que estás despierto, sé que sigues durmiendo. Al oír esto, Jon bostezó con indiferencia y dijo. Anoche me quedé despierto escribiendo hasta tarde, así que dormí un poco más esta mañana. ¿Escribir? ¿Por qué no recuerdo que un gran escritor como Jon se quedara despierto escribiendo hasta tarde? La mujer al otro lado desmontó sin piedad la excusa de Jon. Jon se levantó de la cama, se puso las zapatillas y se acercó a la ventana. Dijo con impotencia. Kalia, ¿me llamas tan temprano solo para que no duerma más? Bueno, en realidad estoy aquí para pedirte matrimonio. Jon, cásate conmigo. El tono del otro lado se suavizó. Jon frunció el ceño. Me niego. Si solo dices eso, cuelgo. La voz de Kalia se aceleró. No cuelgues. Tengo algo importante que decirte. Se trata de tus regalías de estos últimos meses. ¿Regalías? Jon recordó que, efectivamente, era el momento de pagarlas. Así es, ¿no denunciaste la pérdida de la tarjeta bancaria que usabas para recibir tus regalías hace un tiempo? Según los requisitos de la editorial, no se pueden cobrar regalías con una tarjeta bancaria perdida. Hablando de eso, Jon había denunciado la pérdida de su tarjeta bancaria justo después de que Diablo le robara la cartera. Quería volver a Estados Unidos para volver a solicitarla tras derrotarlo, pero habían surgido demasiados problemas por el camino, así que lo había estado posponiendo hasta ahora, cuando las regalías estaban casi pagadas. Jon quería volver a Egipto a buscar a la abuela Enya, pero parecía que primero tendría que volver a Estados Unidos. ¿Cuándo se pagarán las regalías? En una semana, será mejor que vuelvas rápido para encargarte de ello. Entiendo. Volveré lo antes posible. Colgó el teléfono y justo cuando estaba a punto de lavarse, vio a Polnareff, vestido con un pijama de dibujos animados, mirándolo con cara de chismoso. Jon se sobresaltó y dijo enojado. ¿Qué te pasa con esa cara de casamentero, Polnareff? Polnareff se rascó la cabeza y dijo. Tengo curiosidad, después de todo. Jon, ¿quién está al teléfono? ¿Tu pareja? Jon explicó con naturalidad. No tan distante. ¿Eh? No, tan distante. Polnareff sintió que su cerebro estaba un poco abrumado. Para ser precisos, es mi amor de la infancia. Novias de la infancia. Genial. Siempre he deseado tener una novia de la infancia y luego casarme. El rostro de Polnareff se iluminó de éxtasis mientras hablaba. ¿Matrimonio? Probablemente. Jon sonrió y asintió. Hablando de eso, Jon aún no estaba seguro de cuál era su opinión sobre el amor y el matrimonio. No había considerado nada demasiado lejano. Quizás nunca se casaría. Toc, 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 llamaron a la puerta y se oyó la voz de Shirley desde afuera. Jon, la comida está lista, sal a comer. ¿Comer? Jon cogió su reloj de la mesita de noche y lo miró, dándose cuenta de que era casi mediodía. Jajaja, Jon, debiste estar muy cansado ayer, por eso dormiste tanto. Después, Jon se lavó y fue a la sala con Polnareff a comer. Después, llegó la hora de que Jon se despidiera. Polnareff dijo con gravedad. Jon, te ayudaré a encontrar a esos cabrones cuando Shirley se vaya al instituto. Shirley dijo con reticencia. Jon, ten cuidado por el camino. No estés triste, no es una despedida. Iré a visitarte cuando tenga tiempo. Tras despedirse, Jon se dirigió a casa. Shirley lo vio partir hasta que desapareció de la vista. Al ver a su hermana así, Polnareff tuvo un mal presentimiento. Como nunca había tenido una relación, ahora estaba considerando darle a Shirley una lección de psicología adolescente. En el aeropuerto, Jon esperaba en la terminal, cómodamente sentado en una silla. Cualquier usuario de stand seguramente lo habría notado.
Un stand vestido completamente de negro, ajetreado. Fantasma, la bestia negra sin rastro, recorría el aeropuerto trayendo a Jon bocadillos y bebidas. Una vez que le trajeron lo suficiente, Fantasma comenzó a masajearle la espalda y las piernas. Jon disfrutaba de los servicios del stand. Por supuesto, Jon no usaría su stand en público solo por placer. Sabía que estaba a punto de subir a un avión, y si un enemigo atacaba y lo estrellaba, ni siquiera él podría soportarlo. Así que optó por revelar su stand directamente, preferiblemente eliminando al enemigo en tierra para minimizar el riesgo de choque. Incluso si un enemigo insistía en atacar el avión, podría observar a los demás y determinar quién era el usuario del stand. Jon cerró los ojos con tranquilidad, mirando alrededor del aeropuerto, intentando ver si alguien lo veía. Como usuario de stand que ha despertado un stand, es como un faro en la oscuridad, atrayendo fácilmente la atención de los usuarios de stand en las sombras. Y justo detrás de Jon, un hombre con traje de alta gama, barba y gafas, y un periódico cubriéndole la cara, lo observaba. Era uno de los asesinos enviados por la abuela Enya. Había oído que la recompensa por esta misión ascendía a $50 millones, así que él y su hermano corrieron allí sin detenerse, a pesar de estar en Francia. El hombre murmuró a través del periódico. ¿Vale esta cabeza $50 millones? Parece exactamente la de una persona normal que acaba de despertar un stand. ¿Qué usuario de stand sería tan extravagante como para que un stand le sirva? ¿No teme agotar su energía mental y que le dé dolor de cabeza? Los stands son objetos condensados de energía mental, e invocarlos y controlarlos requiere energía mental. Un stand de alta energía podría incluso fallar antes de completar una sola batalla. Por lo tanto, al hombre le pareció incomprensible el derroche de energía mental de Jon. Pero esto demuestra que es un completo novato. $50 millones. El hermano Víctor los aceptará con gusto. Víctor no estaba solo en su misión para matar a Jon. Su hermano también estaba involucrado. Sus stands no eran aptos para el combate cuerpo a cuerpo, así que planearon dividirse y matar a Jon. Su tarea inmediata era vigilarlo, mientras su hermano encontraba la manera de colarse en su avión. Sin embargo, si ocurría algo inesperado, podrían unir fuerzas y atacar a Jon. Aunque Víctor creía que él y su hermano reclamarían la recompensa con seguridad, no se precipitaría sin estar preparado. La abuela ya le había dicho que el stand del objetivo, la bestia negra y radiante, sombra devoradora, poseía habilidades extremadamente tortuosas. Su mordisco era una vida peor que la muerte. También podía atravesar las sombras. Esto era algo que Víctor debía tener en cuenta, no fuera que, incluso si conseguía la recompensa, terminara pasando el resto de su vida en agonía. La abuela ya también le habló de la otra habilidad de Jon. La recuperación rápida. Ni siquiera un golpe vital mataría necesariamente a Jon. Por lo tanto, tras derribar a Jon, era crucial rematarlo rápidamente. Víctor accedió. Ya había decidido rematar a Jon y luego decapitarlo, separando la cabeza del torso para ver cómo se recuperaba. Hablando de eso, si Jon supiera esto, quedaría en estado de shock e incredulidad. De hecho, se había resucitado, y habían asumido que la habilidad de Jon era simplemente sanar. Parecía que el análisis de inteligencia de Olos no era lo suficientemente riguroso. Además, el stand de Jon había sufrido otra transformación, pasando de ser una pequeña sombra devoradora a un stand humanoide imponente, cuyas habilidades específicas se desconocían. Víctor miró fijamente a la figura fantasmal y murmuró, ¿es este tu nuevo stand? De repente, la figura fantasmal, como si percibiera la mirada de Víctor, echó la cabeza hacia atrás bruscamente, con los ojos rojos fijos en Víctor. ¿Qué? ¡Qué percepción tan aguda! Víctor colocó rápidamente el periódico delante de él, con una gota de sudor perlando su frente. Ahora solo podía rezar en silencio para que Jon y su doble no lo hubieran notado. Observó atentamente el artículo de salud masculina en el periódico, esperando un largo momento, pero Víctor no sintió dolor ni se preguntó nada. ¿No me notaste? Víctor respiró aliviado, dejó el periódico y estaba a punto de volver a mirar a Jon cuando una escena le dio un vuelco el corazón. La bestia negra sin rastro, sombra fantasmal, se agachó ante Víctor, mirándolo con ojos carmesí inexpresivos. ¿Qué? Al instante, el corazón de Víctor empezó a latir desbocado, casi saliéndosele del pecho. Un sudor frío le empapó la espalda, dejándolo pegajoso e incómodo. Pero a Víctor no le importó pensar en esos detalles inútiles. Sabía que Jon ya había empezado a sospechar que él era el asesino. No había considerado invocar un doble para contraatacar,
¿Por qué su frágil doble no podría resistir el ataque de Jon? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Eso es. Solo finge ser una persona normal que no puede ver al doble. El fantasma seguía observando a Víctor, aparentemente buscando pruebas de que lo viera. Víctor solo podía fingir normalidad. Si descubrían que veía al fantasma, moriría miserablemente. Ni siquiera se atrevió a irse, temiendo que el fantasma pensara que había visto al doble e intentara escapar. Por un instante, Víctor sintió como si el tiempo se hubiera detenido. Solo quería que el fantasma se alejara de él. Se había esforzado tanto por actuar con normalidad, así que ¿por qué seguía molestándolo? Pasó un tiempo indefinido, Víctor aún en esa postura cuando el fantasma finalmente hizo un movimiento. Extendió la mano y tocó el bolsillo de la camisa de Víctor. Sacó una billetera silenciosamente. Víctor no se atrevió a detenerlo, ni pudo. Como persona normal, no podía ver al doble robar dinero. Solo podía sentir el sutil tirón de la billetera en su bolsillo. Entonces, el fantasma se apartó de Víctor y se la entregó a Jon como si le ofreciera un tesoro. Víctor respiró aliviado ante la partida del fantasma, pero la billetera le daba igual. La cartera contenía solo unas pocas monedas dispersas, ni siquiera un documento de identidad. Un momento. Víctor se dio cuenta de algo de repente. ¿Cómo podía la cartera de una persona normal carecer de cualquier identificación? Eso era un fallo en sí mismo. El corazón de Víctor dio un vuelco, rezando en silencio para que Jon no se diera cuenta. Bajó el periódico, con la mirada fija en Jon, que tenía delante. Jon le quitó la cartera al fantasma y la abrió, revelando una gran cantidad de billetes y unas pocas monedas. Jon vació la cartera y elogió al fantasma. Genial. Encontraste dinero. El fantasma entrecerró sus ojos rojos de forma humana, como un niño al que le hacen un cumplido. Sin embargo, Jon pronto se dio cuenta de que algo andaba mal. La cartera no contenía más que monedas. Incluso él había perdido su tarjeta bancaria por tener la cartera abarrotada, así que ¿por qué la cartera de este tipo estaba tan limpia? Era como si no quisiera que nadie supiera su identidad. Si Jon había dejado que el fantasma la revisara con indiferencia antes, ahora tenía motivos para dejar que la revisara a fondo. Jon le dirigió a Víctor una mirada hostil, giró la cabeza y lo miró con desdén. Ya estaba considerando si simplemente darle una paliza. Como este tipo podría ser un enemigo, Jon no se molestaría en buscar pruebas que demostraran que realmente lo era. Simplemente atacaría. Sin embargo, estaba a punto de embarcar, y atacarlo directamente podría atraer la atención de la seguridad del aeropuerto, lo que le haría perder mucho tiempo. Como mínimo, no podía hacerlo en público. ¿Y si este tipo moría? El aeropuerto pensaría que había terroristas retrasando el vuelo. Pero aún faltaba tiempo para embarcar, así que quizás podría ver de qué era capaz. Al ver a Jon mirándolo, el corazón de Víctor se palpitó. Es un humano. Me quitaste el dinero y ahora sospechas de mí. Víctor se obligó a calmarse. Al menos por ahora, Jon solo sospechaba. No se atrevía a atacar en público. Justo cuando pensaba en cómo escapar de esta situación, sonó una campana. El sonido venía de lejos, al menos a 100 metros, y entre el bullicio de los peatones, se apagó casi por completo. Víctor, sin embargo, podía oír claramente el débil timbre y un suspiro de alivio lo invadió. Era una palabra clave. Era una palabra clave entre él y su hermano, Víctor Jr. Significaba que su hermano había completado los preparativos preliminares y se había dado cuenta de sus problemas actuales, así que lo llamaba para que se uniera a ellos. Como el uso de dispositivos de comunicación electrónicos facilitaba ser descubiertos más tarde, siempre usaban métodos primitivos y no electrónicos al operar. Ahora, si pudiera reunirse con su hermano, Víctor Jr. y sus dobles pudieran trabajar juntos en perfecta armonía, serían invencibles. Una vez que lleguemos, los dos hermanos tendremos la oportunidad de derrotar a Jon. Con esto en mente, Víctor guardó su periódico, como un pasajero cuyo vuelo acaba de llegar, recogió tranquilamente su periódico y equipaje y se dirigió hacia la campana que sonaba. En ese momento, en un cubículo del baño del aeropuerto, a 200 metros de Víctor, el joven Víctor maldijo para sus adentros con desprecio. ¡Qué perdedor! Mi estúpido hermano. Incluso una tarea tan simple como vigilar al objetivo fue descubierta, dejándome sin otra opción que cubrirte. Originalmente había planeado subir al avión de Jon con su hermano Víctor y eliminarlo en pleno vuelo. Sin embargo, mientras lidiaba con los auxiliares de vuelo, su hermano Víctor había sido fácilmente detectado.
Ahora, lo único que quería era acabar con Jon y darle una buena paliza a su hermano. Por suerte, la situación estaba bajo control. Mientras los dos hermanos se reunieran, podrían continuar con su plan. Mientras el joven Víctor esperaba a su hermano en el baño, este se metió en serios problemas. El rostro de Víctor se ensombreció al ver que la bestia negra invisible, sombra fantasmal, lo seguía de cerca. Efectivamente, los habían descubierto. ¿Planeas matarme directamente? La respiración de Víctor se volvió pesada por el nerviosismo, y gotas de sudor le resbalaban por la frente. Escuchó el timbre, aún a 180 metros. No te preocupes, Víctor. Quizás Jon sea un buen hombre y no ataque sin pruebas. Víctor se consoló. Cuando lleguemos, puedo unirme a mi hermano para eliminar a Jon. Siguió adelante nervioso, rezando porque no lo mataran. Después de otros 30 metros, el timbre sonó a solo 150 metros. Víctor vislumbró al fantasma, que simplemente lo seguía, sin moverse por el momento. Víctor se sintió un poco aliviado. Justo cuando Víctor pensaba que Jon no atacaría por falta de pruebas, el fantasma que estaba detrás de él se movió. La alarma de Víctor sonó, y con el rabillo del ojo vio al fantasma acercarse. El fantasma se dirigió directamente hacia un mecánico que pasaba junto a Víctor y, con un toque casual, sacó una botella de lubricante. Entonces llegó a los pies de Víctor, y mientras un pie aún estaba suspendido en el aire, derramó todo el lubricante sobre él. Las pupilas de Víctor se dilataron al instante. Por fin comprendió. Este stand seguía poniéndolo a prueba. Un usuario de stand lo habría notado fácilmente, pero como persona común y corriente, sin duda no habría podido detectar las acciones inmorales del stand. Así que, si quería disipar sospechas, tuvo que fingir que no sabía que el lubricante se había derramado en sus pies y simplemente caer. Jon Joris. Tu stand es tan malvado. Pero por mucho que Víctor maldijera a Jon en su interior, fue inútil. Solo pudo pisar el lubricante al ritmo indicado. No se atrevió a dudar ni un instante, temiendo que el fantasma lo notara. Al presionar el pie de Víctor, la bajísima fricción hizo que se deslizara hacia adelante. Por desgracia, su otro pie seguía en tierra seca. Víctor se vio obligado a hacer un split. ¡Ah! Gritó Víctor, agarrándose la entrepierna instintivamente mientras se desplomaba en el suelo. Su traje seguía manchado de lubricante. Mi traje a medida, vale $100.000. Víctor sintió una punzada de dolor en el corazón. Señor. ¿Está bien? El mecánico que estaba cerca se apresuró a ayudar a Víctor a levantarse. No tenía ni idea de cómo se había derramado el lubricante, pero era claramente suyo, presumiblemente porque lo había cogido cuando no iba a dejarlo caer. Víctor apartó al mecánico y gritó furioso. ¿Cómo puedes ser tan descuidado? Te denunciaré. Solo pudo descargar su ira en el mecánico. Víctor juró que le daría una lección a Jon si caía en manos de los hermanos Víctor. El mecánico estaba completamente abatido, pero, sintiéndose culpable, no discutió. Víctor se levantó de nuevo, se alisó el traje con una mirada de desdén y siguió caminando hacia la campana, como si no quisiera discutir con el mecánico. Víctor sintió que su actuación era demasiado real, un ejemplo perfecto de una persona común que resbala sin remedio. Estoy hecho un lío, Jon no debería sospechar de mí, ¿verdad? Pensó Víctor, acelerando el paso hacia su destino. Siempre y cuando lleguemos. Miró hacia atrás, viendo al fantasma aún merodeando, observándolo. Víctor respiró aliviado. Pronto, el baño estaba a solo 100 metros. Justo cuando se estaba desvaneciendo, oyó pasos detrás de él. El fantasma se acercaba de nuevo. Víctor casi perdió el control de su expresión, pero se obligó a mantener la calma. ¿Por qué estás aquí otra vez? Soy yo mismo. ¿Me sigues tan de cerca? Víctor respiró hondo, con la intención de llegar rápido al baño y unirse a su hermano menor, Víctor Jr. Para acabar con el fantasma. Justo cuando Víctor estaba a punto de acelerar de nuevo, una mujer con falda larga pasó junto a él. Iba del brazo de su novio, cuyos brazos eran más gruesos que sus piernas. El fantasma agarró el dobladillo de la falda de la mujer, y mientras ella seguía caminando, su falda se levantó notablemente. La mujer se giró en shock, pero no pudo ver el doble fantasmal. Solo vio su falda levantada hacia Víctor. ¡Ah! Acoso, gritó, atrayendo la atención de casi todos a su alrededor, incluyendo a Víctor y a su novio. La figura fantasmal rápidamente le bajó el dobladillo de la falda. Oye. Bastardo. Coqueteaste con mi novia delante de mí. ¿Qué demonios intentas hacer? Preguntó el novio apretando los puños, emitiendo un crujido.
Mientras tanto, los pasajeros que esperaban su vuelo cerca también acusaban a Víctor. Víctor se quedó atónito por un momento, con la mirada fija en la figura fantasmal que lo observaba, luego en la mujer que se agarraba la falda. Junto con las acusaciones de quienes lo rodeaban, finalmente comprendió lo que estaba sucediendo. Parpadeó con incredulidad, con la mirada perdida en la figura fantasmal. ¿Cómo puedes ser tan malo? No, no fui yo, intentó explicar Víctor, pero ninguna convicción pudo ocultar la ira del novio de la mujer. ¡Bang! Su novio le dio un puñetazo en la cara a Víctor, y en un instante, sintió que el mundo daba vueltas. Al instante siguiente, perdió el equilibrio y se desplomó en el suelo. Se cubrió la cara con las manos y sintió que le ardía. Incluso le sacaron la sangre de la nariz. Al ver la escena, John, que había estado viendo el programa, no pudo contener una sonrisa y rió con las manos tapándose la boca. Bajo los señalamientos y las palabras de la gente a su alrededor, la humillación y la ira se encendieron en el corazón de Víctor. Solo quería liberar a su doble y lanzarse a una matanza. Pero al final, no lo hizo, sin mencionar que el fantasma del doble de John lo esperaba a su lado. No podía lidiar solo con el arma de personal de seguridad del aeropuerto. Su doble no pudo detener la bala con una mano. Como el alboroto causado por el fantasma atrajo la atención de la mayoría de los pasajeros cercanos, la seguridad del aeropuerto también se percató de la situación y acudió rápidamente. Al llegar, la seguridad inmediatamente comenzó a mantener el orden y detuvo al novio de la mujer, quien estaba a punto de golpear a Víctor. El agente de seguridad uniformado le advirtió: tranquilízate y déjanos manejarlo. Si empiezas una pelea, tenemos derecho a expulsarte del aeropuerto. El novio de la mujer fulminó con la mirada al agente de seguridad y bajó el puño con frustración. Como no podía recurrir a la violencia, se preparó para darle a Víctor algunas advertencias y amenazas más. Pero cuando sus ojos se posaron en Víctor, se sorprendió por lo que vio. Víctor sostenía una pistola. La funda del cinturón del guardia de seguridad estaba vacía. Oh, no. Tiene una pistola. El novio de la mujer rápidamente agarró la mano de su novia y echó a correr. El guardia de seguridad instintivamente le agarró la cintura, pero no encontró nada. Mientras tanto, otros pasajeros que observaban la conmoción también notaron la escena y gritaron despavoridos, huyendo en todas direcciones. Pero no solo los pasajeros estaban aterrorizados. Víctor, con su rostro pálido, también vio una figura fantasmal robarle la pistola de servicio al guardia de seguridad y arrojársela. Instintivamente la tomó, pero luego se arrepintió. No había ningún usuario de stand presente, y todos asumieron que Víctor se la había llevado. Después de todo, si se hubiera atrevido a tomarla, la seguridad del aeropuerto habría tenido motivos de sobra para dispararle. Ahora parecía una rana revolcándose en un frijol negro, un sapo al menos. Al instante siguiente, sus manos empezaron a temblar y la pistola cayó al suelo sin sujetarla firmemente. Con un crujido el sonido del arma al caer, Víctor observó conmocionado cómo el guardia de seguridad se abalanzaba sobre él. Soy inocente, yo no saqué la pistola. Intentó explicar Víctor, pero el guardia de seguridad lo ignoró. Con un movimiento rápido, lo volteó, le dio un rodillazo en la espalda y lo inmovilizó contra el suelo. Inmediatamente sintió una aguda e insoportable falta de aire. El guardia de seguridad gritó: vayan a avisar a la policía. Sonó otra campana. Víctor levantó la vista y esta vez pudo ver claramente el origen del sonido. Un baño limpio y ordenado. Los últimos 100 metros. Solo llega a ese punto. Los poderes combinados de mi hermano y mi stand nos harán invencibles. Así no tendremos que estar en semejante lío. Gritó Víctor frenéticamente en su corazón. Tenía que escapar del control del guardia de seguridad. En ese momento, el guardia ya le había quitado las esposas y estaba a punto de sujetarlo por completo. No. No debía ser esposado. Víctor seguía mirando a su lado. John ya se había sentado a su lado, observando la escena con interés. El fantasma, como siempre, custodiaba a John. Claramente, John había decidido por completo que Víctor era un asesino enviado por la abuela Enya. Pero Víctor sabía que no era momento de preocuparse por ser descubierto. Si no invocaba a su stand, definitivamente sería arrastrado. Con determinación, Víctor invocó su stand. Sal. Mi stand. Una figura sombría apareció a su lado. Con un golpe sordo, el sonido de una patada al golpear la carne, John, sin dudarlo, se acercó a Víctor y le asestó una patada directa en la cabeza. ¿Qué? Al instante, una oleada de mareo recorrió la cabeza de Víctor y perdió el conocimiento.
La figura sombría se disipó junto con la conciencia de Víctor. Víctor finalmente no logró soltar su stand. John, como un transeúnte amable, dijo: «Qué desastre es la sociedad hoy en día. Hay lunáticos que quieren robar armas y matar gente». Al ver a Víctor desmayarse, el guardia de seguridad se sorprendió primero por la decisión y valentía de John, y luego agradeció su ayuda para detener al criminal. «Gracias por su ayuda. Lo llevaré personalmente a la comisaría», dijo el guardia de seguridad. En ese momento, llegaron los demás guardias, esposaron a Víctor y se lo llevaron. John vio cómo escoltaban a Víctor, pero no creía que los guardias de seguridad pudieran controlarlo. Quizás se soltara y regresara. John giró la cabeza y miró la campana del baño, que no dejaba de sonar. En el baño, el pequeño Víctor estaba sentado en el inodoro, con la mano apretada contra la oreja, escuchando atentamente lo que pasaba afuera, mientras la otra seguía agitando la campana. «¿Qué pasa? ¿Por qué no ha entrado tanto tiempo?». Una sensación de inquietud invadió el corazón del pequeño Víctor. Me pareció oír el sonido de carne golpeando. ¿A quién golpearon? ¿A mi hermano inútil o a otro pasajero? Espera, pervertido, gamberro, acosador, ¿qué demonios está haciendo ese perdedor? Se le ha degenerado el cerebro al nivel de un gato salvaje. ¿Tiene un arma? Esta vez no la dejó en el hotel, sino que la trajo aquí. Parece que no eres un inútil, mi estúpido hermano. No, me pareció oír a mi hermano gritar. ¿Lo mató directamente el objetivo? No. Hay tanta gente aquí que el objetivo también tiene sus preocupaciones. Pero el aeropuerto seguía siendo demasiado ruidoso. El ruido abrumador ahogaba lo que quería oír. No consideró salir del baño para investigar. Su stand solo podía funcionar eficazmente si el cuerpo principal permanecía oculto. Para contrarrestar las confusas habilidades de John, debía usar el factor sorpresa, sin el más mínimo riesgo de exposición. Justo cuando intentaba escuchar atentamente lo que sucedía afuera, el sonido de pasos llegó a los oídos de Víctor. ¿Esos pasos? ¿Un turista usando el baño?, se preguntó. Los pasos se acercaron, y Víctor calculó que la persona medía más de 1,9 metros y pesaba al menos 200 kilogramos. ¿Podría ser que esta persona sea el objetivo, John Chowlis?, especuló Víctor. En un instante, la persona que llevaba los pasos entró al baño. Víctor pudo sentir que estaban a menos de 10 metros de su cubículo. Justo a tiempo. Una oportunidad perfecta para alcanzarte y activar mis habilidades de stand. Los labios de Víctor se curvaron en una sonrisa, sus ojos irradiaban una mirada fría y asesina. Este baño estaba ocupado por el pequeño Víctor. Los demás cubículos estaban vacíos, con las puertas abiertas de par en par, revelando a una sola persona. En estas circunstancias, la persona caminó hacia el pequeño Víctor sin dudarlo. Justo cuando Víctor miraba fijamente el hueco de la puerta del baño, esperando la oportunidad de activar su stand, una idea lo asaltó de repente. Espera. ¿Por qué no oí que se abría la puerta cuando entró este tipo? Víctor recordaba con claridad haberla cerrado. Confiaba en su memoria. Tras entrar, otros pasajeros lo imitaron, pero todos cerraron la puerta. Eso significaba que la puerta debía estar cerrada. Y si alguien podía entrar sin abrir la puerta, solo había una posibilidad. No era John, sino su stand. Al pensarlo, el corazón le dio un vuelco y su expresión se contrajo. ¿Qué hago? Mi stand no es un luchador cuerpo a cuerpo. No es rival para el de John. A medida que los pasos se acercaban, las pupilas de Víctor se contrajeron y su mente se aceleró. Daba un poco de vergüenza decirlo, pero por el nerviosismo, le dolía el estómago. Pero fuera del cubículo, al fantasma no le importaba si el pequeño Víctor estaba asustado o no. Llegó al cubículo, abrió la puerta y miró fijamente al pequeño Víctor. Al bajar la vista, el fantasma vio a un auxiliar de vuelo con uniforme de auxiliar de vuelo, con el cinturón desabrochado y los pantalones doblados ligeramente sobre las pantorrillas, tomando un pañal grande. Con la barbilla apoyada en una mano, observaba con aburrimiento el paquete de papel higiénico. Incluso oyó el chapoteo de algo cayendo en la taza del inodoro. El fantasma hizo un gesto de desdén, bajó de la puerta y miró hacia la ventana cercana. Aunque había una ventana de seguridad, había aparecido un enorme agujero, y una campana yacía sola en el suelo. El fantasma trepó por la ventana de seguridad, recogió la campana y regresó llevándosela consigo. Dentro del cubículo, el pequeño Víctor jadeó de alivio, con la piel de gallina. Por fin, tras escapar de la muerte, pudo respirar aliviado. Por suerte, tuvo la mente ágil, fingiendo ser un pasajero usando el baño, y mientras el fantasma no le prestaba atención, tiró la campana por la ventana.
El agujero en la ventana era una vía de escape preventiva que se había dejado, pero la había usado para despistar al fantasma. Por suerte, era solo un doble, no tan inteligente como el original, así que pudo evitar ser detectado. Sin embargo, con el doble de Jon en el baño, ¿dónde estaba su inútil hermano? El pequeño Víctor empezó a preocuparse por la seguridad de su hermano. Se subió los pantalones, fingió ser normal y salió del baño en busca de su hermano Víctor. En la terminal, Jon aceptó la campana del fantasma, la inspeccionó y descubrió que era una campana normal. Miró al fantasma y preguntó qué había en el baño. El fantasma hizo señas y, con la ayuda de su intuición original, Jon comprendió enseguida. Solo había una persona usando el baño y un agujero en la ventana. Jon bajó la mirada, reflexionando sobre la conexión. En ese momento, se oyeron gritos. ¿Qué le pasa a ese hombre?, exclamó. ¿Ha cometido un asesinato? ¿Por qué está cubierto de sangre? ¡Corre! Ese es el tipo peligroso que robó el arma antes. Jon se giró y vio a Víctor, a quien se había llevado la seguridad antes, corriendo hacia él, cubierto de sangre. Llevaba una daga y una pistola en cada mano. Las pistolas parecían las mismas que habían usado los guardias de seguridad. El rostro de Víctor estaba frenético mientras corría a toda velocidad, murmurando. No podemos hacer esperar a mi hermano. Si los dos hermanos trabajamos juntos, aún hay esperanza. Al parecer, Víctor era demasiado resistente. Tras quedar inconsciente a manos de Jon, despertó al instante y usó su habilidad de stand para liberarse de las garras de los guardias de seguridad. Al ver a este tipo, los labios de Jon se curvaron en una sonrisa pícara. Como era de esperar, había regresado. Víctor miró a su alrededor mientras corría, preocupado de que Jon lo descubriera y le diera otra paliza. Por suerte, no vio a Jon entre la multitud, así que respiró aliviado y aminoró el paso. Luego se dirigió al baño donde había sonado la campana. Un momento después, Víctor se paró frente a la puerta. Entre la multitud, el rostro del pequeño Víctor se ensombreció. Este hermano inútil es tan despistado. ¿No se dio cuenta de que no estaba allí antes de entrar? Metió la mano en el bolsillo, intentando sacar su campanilla para llamar la atención de Víctor. Pero cuando su mano se encontró vacía, se dio cuenta de que la habían lanzado para engañar al doble de Jon. No se atrevió a gritar, ya que Jon podría notarlo. Ahora, solo podía rezar para que su hermano fuera más listo. Justo cuando Víctor estaba frente a la puerta del baño, a punto de abrirla, se detuvo. Espera, deben haber pasado al menos varios minutos desde que me capturaron y escapé de las garras de los guardias de seguridad. Quizás mi hermano se ha ido. Con este pensamiento, bajó la mano un momento y aguzó el oído para escuchar. El pequeño Víctor, entre la multitud, respiró aliviado. Parecía que su hermano sí tenía algo de inteligencia a veces. Justo cuando el pequeño Víctor creía poder relajarse, sonaron una serie de campanas en el baño. ¿Qué? A Víctor se le cayó la mandíbula. Ni siquiera estaba en el baño, así que ¿quién tocaba la campana? Un instante después, la cara de Jon cruzó por su mente, junto con la imagen de Jon usando la campana que había lanzado para hacerla sonar en el baño. Maldita sea. Qué truco tan despreciable para engañar a su hermano. Supo con un gesto que Jon debía haber usado la campana para atraer a su hermano. Furioso, el pequeño Víctor salió corriendo de entre la multitud, fingiendo ser un pasajero con urgencia, y corrió hacia el baño, intentando impedir que su hermano empujara la puerta. Pero mientras corría, apareció una figura inesperada. Jon emergió de entre la multitud, con la cara fija en el hombre que estaba frente a la puerta del baño, con aspecto vacilante, como un hombre hambriento intentando decidir si pedir comida a domicilio en plena noche. A su lado había una figura fantasmal que lo custodiaba. Al ver a Jon y al fantasma, el pequeño Víctor se detuvo bruscamente. No había otra opción. Acercarse a recordárselo directamente equivaldría a revelar su identidad oculta. No era buen momento para ser descubierto. Al menos tenía que esperar a que un sustituto atacara a Jon. No era que no quisiera salvar a su hermano, pero era demasiado irracional avanzar y luchar directamente. El pequeño Víctor se consoló. Ahora solo podía dejar que su hermano se las arreglara solo. Pero entonces otra pregunta surgió en su mente. Ya que Jon y su sustituto estaban allí, ¿quién tocaba el timbre del baño?